En este tutorial vas a aprender a tejer un mini joker. Es súper fácil de hacer para que puedas hacer varios, aprovechando que va a estrenarse la película ya en unos días. Su tamaño final es de 7 centímetros aproximadamente, así que es el tamaño ideal para hacerlo llavero. Te dejo aquí en pantalla la lista de materiales que vamos a utilizar y para que quede de esta medida yo voy a utilizar un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre color blanco vamos a comenzar haciendo la cabeza. Iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo hacemos nuestro nuevo punto. Marcamos y continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. En cada vuelta yo voy a estar cerrando con un punto deslizado y subiendo el tejido con una cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral puedes hacerlo, no afecta en nada al patrón. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Hasta aquí ya llevamos 3 vueltas y tenemos 24 puntos. Tenemos que hacer 7 vueltas más de 24 puntos bajos para ir formando la cabecita. Vamos a continuar con 12 disminuciones por toda la vuelta.
Cortamos y cerramos. Cambiamos a color verde menta. Marcamos y hacemos 2 puntos bajos y una disminución repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos y cerramos. Rellenamos la cabeza. Cambiamos a color amarillo mostaza y hacemos un aumento en cada punto para tener 18 puntos. De aquí vamos a hacer 5 puntos bajos en color amarillo. Y antes de terminar el punto número 5, cambiamos a color crema. Y en este color terminamos el punto para hacer el cambio de color. De aquí vamos a hacer un punto puff para hacer los bracitos. Vamos a tomar hilo. En el punto que sigue pasamos nuestro gancho. Tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho. Tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras. Vamos a repetir. Tomamos hilo, por el mismo punto vamos a pasar el gancho de nuevo, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 4 hebras, tomamos hilo, pasamos por las 2 primeras y nos quedan 3. Vamos a seguir repitiendo esto 3 veces más. Todos por el mismo punto. Y al final nos van a quedar 6 hebras en el gancho. Tomamos hilo, pasamos por las 6 y cerramos con una cadenita. Aquí hacemos otra cadenita para igualar la altura y de nuevo en el mismo punto por el que estábamos trabajando vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así se nos va a formar esta bolita que es el punto puff y nuestro bracito. De aquí cambiamos a color amarillo, simplemente pasamos el color por la cadenita que nos quedó y jalamos.
Hacemos 6 puntos bajos en color amarillo. Y antes de terminar el punto número 6, cambiamos de nuevo a color crema. Terminamos el punto y hacemos un punto puff. Ya que tenemos las 6 hebras en el gancho, tomamos hilo, cerramos, aseguramos con una cadenita y con otra cadenita igualamos la altura para cerrar un punto deslizado. Cambiamos a color amarillo. Y terminamos con 5 puntos en color amarillo. Y hacemos una vuelta de 18 puntos bajos normales. Hacemos los 5 puntos bajos. Y en el punto puff nos tiene que quedar un huequito en la parte de arriba que se nos hizo con las cadenas. Aquí vamos a tejer nuestro punto bajo y continuamos con otros 6 puntos. De nuevo, en el huequito del punto puff, hacemos el punto bajo y terminamos con 5 puntos. Y así nos tiene que ir quedando. Si tú prefieres colocar los ojitos de seguridad antes de cerrar la pieza, puedes colocarlos en este momento entre la vuelta número 7 y 8, dejando 6 puntos de separación, cuidando que queden al frente hacia donde están las manitas y los pies. Cambiamos a color rojo y hacemos 2 vueltas de 18 puntos bajos. Continuamos haciendo 5 puntos bajos. Y antes de terminar el punto número 5, cambiamos a color café.
y hacemos un punto puff. Y cambiamos a color rojo. Hacemos 6 puntos bajos. Y antes de terminar el punto número 6, cambiamos a color café y hacemos otro punto puff. Cambiamos a color rojo y terminamos con 5 puntos bajos. Rellenamos y para terminar hacemos 9 disminuciones, tomando también la parte de los huequitos que nos quedan en los puntos puff para poder tejer la vuelta.
Dejamos hilo para coser y cerramos. Con una aguja para estambre vamos a pasar la aguja para tomar únicamente las hebras del frente de la última vuelta para cerrar la pieza. Jalamos para cerrar y hacemos un par de nuditos. Y así nos va quedando. Con color rojo para hacer el traje, vamos a iniciar con 16 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 3 vueltas de 16 puntos bajos. De aquí hacemos nuestra cadenita, volteamos y hacemos un punto bajo y hacemos después 3 cadenas. Vamos a contar 3 puntos y en el punto número 4 hacemos un punto bajo. Hacemos otros 7 puntos bajos. Tres cadenas, contamos 3 puntos y en el número 4 hacemos un punto bajo. Así nos tiene que quedar 2 huequitos en el tejido. Y hacemos otra vuelta de 16 puntos bajos, tejiendo sobre las cadenas. Nos va a quedar algo así y de aquí vamos a hacer de nuevo nuestra cadenita para levantar el tejido, pero en lugar de voltearlo vamos a tejer por uno de los lados. Como hicimos 6 vueltas, tenemos que tejer 6 puntos bajos. Por la parte de abajo tejemos 16 puntos.
Y de nuevo por el otro de los lados 6 puntos bajos. Y así nos queda el saco. Lo colocamos pasando los bracitos por los huequitos que nos quedaron en el saco. Y cosemos un poco para asegurarlo y que no se caiga. Y con un poquito de verde menta vamos a bordar un pequeño triángulo en el pecho. Para hacer el cabello con color verde vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 10 puntos medios altos. Para esto tomamos hilo, pasamos por el punto, tomamos hilo y sacamos. Nos van a quedar 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. Así hacemos nuestro punto medio alto y tenemos que hacer 10 por todas las cadenitas. Vamos a continuar haciendo 12 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 12 puntos medios altos. Continuamos con 15 cadenas. Una extra para levantar el tejido y 15 puntos medios altos. Repetimos esta última pieza 2 veces más, hacemos 15 cadenas y 15 puntos medios altos. Repetimos de nuevo 12 cadenas.
una extra y 12 puntos medios altos. Y por último 10 cadenas. Una extra y 10 puntos medios altos. Dejamos hilo para coser y cerramos, y así nos queda el cabello. Por último, para las orejas hacemos 3 cadenas. En color crema. Cortamos y cerramos, y hacemos 2 iguales. Colocamos los ojitos. Con hilo color rojo vamos a bordar la nariz sobre la vuelta número 8 entre los ojos. Ya que tenemos la nariz, vamos a cortar y pegar 2 triangulitos de cada lado pequeñitos en color azul. Las orejas las vamos a coser dejando 1 o 2 puntos de separación de cada lado entre la vuelta número 7 y 8. Ahora el cabello lo vamos a acomodar de esta forma en la cabecita, dejando el cabello del centro un poquito más al frente que los demás. Este va a quedar sobre la vuelta número 4, casi llegando a la vuelta número 5, para formar una especie de M un poquito curva. Vamos a dejar un espacio en las orejitas y mandamos todo el cabello hacia atrás. Yo voy a coser únicamente la parte del frente y todo el demás cabello lo voy a pegar con silicón. Y listo, así nos tiene que quedar ya con el cabello puesto. Dime qué te pareció este tutorial, déjame tus opiniones en los comentarios. En el siguiente tutorial te voy a enseñar cómo hacer a Harley Quinn para que puedas tener la parejita y aproveches para hacer varios y venderlos en estos días que va a ser el estreno de la película. Te voy a dejar aquí en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video y lo compartas con las personitas a las que les gustaría tejer su mini Joker. Nos vemos en el siguiente video. Bye.